Hambre extrema, de siempre, pero en los últimos tiempos incrementada a niveles ya que verdaderamente son inconcebibles. Enfermedades, falta de atención médica y el régimen usando, los carceleros, la policía política siempre usando esas condiciones extremas con la intención de quebrantar la voluntad del preso político. Le desempolvan, 94 años, silencio, manda supuestamente un mensaje y vuelve otra vez a arengar al señor ejército a defender a la patria, y hay que salir, Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué clase de ejército va a responder ahora a esas arengas? Si finalmente Estados Unidos simplemente quiere dar un paso hacia adelante, José Daniel. ¿Cómo ves esa especie de cartoon de dinosaurios verde olivo que no han salido en años, donde además hay golpes de traiciones y lealtades? ¿Cómo ves eso? Sí, mira, sin duda, el poder absoluto llega a enloquecer a estos individuos. Lo ejercen tanto tiempo sin contrapeso ninguno que llegan a creerse que el mundo es lo que ellos tienen en su mente y no lo que en realidad es. Por un lado sale y le pide al ejército oriental, lo felicita y le dice que estén preparados para una guerra y vencer a Estados Unidos. Sí. Eso no se lo cree él ni se lo cree nadie, por muy locos que estén. Pero por el otro lado manda a su nieto, que es la persona de su mayor confianza o mayor cercanía, a que dialogue con los Estados Unidos. Tú no estás tan deseoso de pelear para vencer a los Estados Unidos. Tú sabes que esa pelea la tienes perdida desde inicio y mandas a tu nieto porque ni siquiera a tu tonto útil, a tu instrumento Díaz-Canel le encarga la misión de ser el interlocutor de la parte estadounidense. Pero está hablando de un ejército que en su inmensa mayoría, salvo los generales que se benefician de Gaesa, y que viven con mucho privilegio, mucho poder, abundante bienestar, salvo ellos, la inmensa mayoría de los miembros de ese mismo ejército sueñan con ver caer al régimen que lo obliga a vivir en la miseria extrema, bajo apagones constantes, carencias de todo tipo, sin medicina, sin la adecuada atención médica cuando la abuelita o la madre o el padre se enferman. Ellos también quieren que Cuba cambie y por lo tanto ven con muy buenos ojos una intervención quirúrgica que se lleve precisamente a sus amos, a sus jefes, a quienes tiranizan a Cuba. Y fíjate que yo concluía, y creo que esta es la expresión, cuando uno ve este tipo de golpes de ahogado, cuando uno ve al pelele, al tonto útil, tratando de acaparar titulares, tratando de aparecer en los medios de comunicación internacionales, incluso en los medios de comunicación en inglés, en los networks de Estados Unidos, con ese mensaje además, que hace falta tener cara de palo, como yo digo, cara de acero, para poder sentarse ahí con la desfachatez que este hombre se ha sentado, es decir, en Cuba no hay presos políticos, en Cuba además la gente puede reunirse y manifestarse cuando le dé la gana, después de las imágenes, por el amor de Dios bendito, del 11 de julio, lo que estamos viendo, porque ya son los propios turistas los que utilizan los teléfonos para poder sacar lo que se ve en Cuba, ya no es el atractivo de una playa en Varadero, ya no es la piña colada y la mulatona, ahora lo que va la gente es a mirar las montañas de basura, tristemente sabana derruida con lo que fue La Habana. Exacto, y además de eso, un nivel de represión en crecimiento que nadie puede obviar, que nadie puede desconocer, y constantes detenciones, constantes amenazas. Hoy es hoy que a Ana Sofía Benítez la amenaza en prisión, te vas del país, a tu madre la encarcelamos, niños menores de edad en Morón, en Ciudad de Ávila, en prisión por salir solo a gritar libertad, y más de 1000 presos políticos por toda la isla, y entre esos muchos presos políticos por toda la isla, muchos en condiciones muy similares a las de Alexander Díaz Rodríguez, que lo mismo que salió en condiciones que la única diferencia con un campo de concentración de la Alemania nazi es que la fotografía de aquellos tiempos generalmente son en blanco y negro y la de Alexander la vimos a color. Yo me impresionó, créeme, yo estaba en casa y me llamó Javier Larrondo, que también lo conoces tú, el presidente de Prisoners Defenders, y me dice, Marian, te vas a quedar impresionada lo que voy a publicar. ¿Qué vas a publicar? Unas imágenes de este hombre al que le he dicho que por favor se quitara la camisa y que apareciera con el torso desnudo para que la gente entienda realmente la realidad de ese presidio. Porque el punto es, y tú lo has vivido en carne propia, José Daniel, que si la situación está difícil para la gente de afuera, yo no quiero ni siquiera imaginar cómo tienen que estar viviendo ahora los presos adentro. En la prisión, hambre extrema, de siempre, pero en los últimos tiempos incrementada a niveles ya que verdaderamente son inconcebibles. Enfermedades, falta de atención médica y el régimen usando, los carceleros, la policía política siempre usando esas condiciones extremas con la intención de quebrantar la voluntad del preso político.
encerrando al preso político en un ambiente de higiene pésima, crítica, insalubridad, agua no potable, parasitismo, giardiasia, amebiasis, raciones muy pequeñas de alimentos, generalmente descompuestos. Es raro el día que algo de lo poco que te ofrecen o te dan no huela de muy desagradablemente, hedor incluso. A veces sales al patio a tomar el sol y ves que las auras tiñosas están dando vueltas sobre el penal y es por el olor que sale de la cocina del penal, un picadillo de extrema, de muy mala calidad que llevan 5 y 6 días sin refrigeración almacenado y así lo elaboran y se lo dan una cucharadita al preso. La tuberculosis por todas las prisiones del país acecha constantemente a presos comunes y a presos políticos. El nivel de desnutrición y de enfermedades y la falta de atención médica, más los golpes, más las torturas que constantemente aplican a los presos políticos rebeldes que se mantienen firmes, es lo que lleva a que salgan o mueran como Alexander si salen o que mueran como Manuel de Jesús Guillén Esplugas, que lo mataron hace 2 o 3 años atrás. O de que casi mueran como tú, porque tú eres el Exacto. ejemplo vivo de alguien que ha Exacto. logrado sobrevivir porque Dios existe y en ese momento estaba en una prisión en Cuba. Pero si no, estabas, o sea, las cosas que hicieron contigo fueron realmente salvajes para poder incluso comentarlas. Exacto, exacto. Sí, y con una marcada intención. Quebrar tu voluntad para que no sigas luchando por la libertad y la democracia de Cuba. No ha habido en todo el continente americano, nación, país, donde hayan existido más prisioneros de conciencia que en Cuba. Incluso si se calcula a profundidad, posiblemente seamos el país que durante el siglo XXI más prisioneros de conciencia haya tenido. Posiblemente más que China, que tiene más de 1.500 millones de habitantes. Porque la realidad de que en Cuba hay presos políticos no la puede esconder Canel con sus tontas palabras, con sus argumentos que no pueden ser creídos, ni la puede ocultar nadie. Personas por el solo hecho de escribir en las redes sociales son acusados de lo que ellos llaman propaganda contra el orden constitucional y ahí van 7, 8, 10 años de prisión. Ahora, fíjate, estamos en un momento de inflexión y yo insisto y lo comento, yo llevo 30 años acá, como sabes, con una enorme relación con el pueblo de Cuba, con quienes forman parte de la búsqueda de la libertad del pueblo cubano, y yo nunca he visto un punto de inflexión como este donde haya tanta determinación. Y pilas y ojo, porque cuando el presidente dice sí, me voy a encargar después de Irán, de Cuba, mientras tanto, hablando el otro día con gente en el Pentágono, con generales en activo, me decían, Estados Unidos está preparadísimo para poder mantener 2, 3 y hasta 4 contiendas diferentes a la vez. Y ahí, José Daniel, es donde quiero entrar ahora. En los últimos días se han avistado drones, se han avistado aviones alrededor de la isla que a mí particularmente me hacen recordar los días previos al 3 de enero con la extracción de Maduro. Y esto obviamente tiene al régimen al borde del ataque de nervios, porque si nosotros lo sabemos, imagínate si ellos no van a ser conscientes. Obvio, obvio. Quien asegure, quien asevere que ellos están durmiendo tranquilamente, no le creamos. Eso es imposible. Ellos están muy preocupados, muy asustados. Es que cuando unes todos los factores que están en juego, hay un viejo refrán que dice, todos los caminos conducen a Roma. Aquí podríamos decir, todos los caminos llevan al fin próximo de la tiranía. La declaración del presidente hace unos meses apenas de que Cuba era un peligro, era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, número 1. Número 2, las palabras reiteradas, repetidas por Donald Trump de que el fin del régimen castrocomunista está cerca. El vuelo de los drones que acaba de mencionar, también embarcaciones que se han avistado cerca de las costas de Cuba. El proceso que se está moviendo contra Raúl Castro por crímenes como los de los pilotos de Hermanos al Rescate. Las acusaciones de fraude, estafa en el Medicaid, creo que es, o Medicare, ahora no preciso. Donde también están involucrados. Donde están involucrados. Declaraciones del alto mando del FBI de que Cuba es un peligro y que espían a los Estados Unidos. Se sabe de sus relaciones estrechas, íntimas con enemigos de Estados Unidos y enemigos de la libertad y la democracia en el mundo entero, como es el régimen de Putin, el régimen comunista de Xi Jinping, el de Corea del Norte, los mismos iraníes. Es decir, cuando pones sobre la mesa todos estos factores, llevas y tiene que llegar obligatoriamente a una conclusión. Si Venezuela, que era más bien una especie de alumno del régimen castrocomunista, que fue quien potenció su llegada al poder y quienes lo consolidaron a Chávez primero y a Maduro después en el poder, Estados Unidos tuvo que intervenir como lo hizo el 3 de enero, cosa que aplaudo. Y si
tuvimos que ver un 28 de febrero contra el régimen iraní. ¿Quién puede creer que va a pasar este año sin que el régimen castrocomunista caiga por una acción precisa de los Estados Unidos? Además, mira, hay algo todavía más preciso. Cuando un barco se hunde, las ratas saltan. Y aquí estás viendo que estas ratas están tratando de remar para donde lugar. O sea, que la primera vez que yo en mucho tiempo he escuchado a un fantoche como el nieto de Raúl, porque además hay que explicar a la gente que no sepa que de siempre Raúl y Fidel trataron de mantener a sus familias juntas pero separadas, pero no revueltas. Y se sabe que hay diferencias incluso hasta el día de hoy. En el caso del nieto de Fidel, que es este famoso Viva la Virgen que hay en Cuba, el que los coches de exportación, las fiestas de blanco, el champán en el día de su cumpleaños, etcétera, etcétera. Este individuo llegó el otro día en un medio, José Daniel, a insultar, y yo te diría que no solamente al cubano que ha tenido que sufrir eso, sino a cualquier persona que tenga un dedo de frente, cuando se pone como uno más y dice lo duro que es vivir en Cuba y la falta que hace un cambio de régimen. Entonces después dice que le llamaron de la seguridad del Estado, pero ahí está, no ha pasado nada. Tú dime qué cubano de a pie, si hace unas declaraciones como esa en la televisión nacional, estaría ahora riéndose en su casa de cuál es el siguiente paso. El Cangrejo, por su parte, tratando de ver cómo hace para que la familia pueda salir ante esa eventualidad lo mejor posible. El tonto útil, tratando de parecer útil cuando es un inútil en los medios de comunicación internacionales. Es decir, están dando golpes de ahogado y patadas de ahogado porque saben que eso viene. Tienen la certeza de que eso viene. Y esta administración y este secretario de Estado, José Daniel, no se andan con chiquitas con Cuba. Sin duda, sin duda. Y cuando hablas del caso de Sandro Castro, el nieto del difunto dictador Fidel Castro, llegó a decir una verdad que todo el mundo sabe. Por eso hasta en el programa este que tienen en la televisión que le llaman Con Filo, que el filo no tiene nada, censuraron esa parte, donde hablaban de que él aseveraba de que en Cuba la mayoría tenía mentalidad capitalista y no estaba con el comunismo. Eso es una verdad, claro, y lo sabe todo el mundo, eso nadie puede negarlo, que el comunismo en Cuba solo funciona porque lo imponen con terror, con prisión, con tortura y hasta con muerte. Eso es una realidad que no se puede negar. Y cuando mencionamos al Cangrejo, vamos a un punto también que denota hasta dónde el susto que tienen, el intento del Cangrejo de hacerle llegar una carta a Donald Trump sin que pasara por Marco Rubio, como diciendo, al anglosajón lo vamos a engañar. Ya lo dijeron, acuérdate que Maduro tenía la misma estrategia de tratar de inocular a ¿cómo se llama?, a Marco Rubio cuando se refería al presidente, señor presidente, le están engañando, cuidado con Marco Rubio, cuidado con tal. Cuando yo me enteré que este empresario había llegado a Miami, burlando todo lo que era el proceso diplomático para poder llegar o el lobby de Washington para poder llegar al presidente, y por supuesto lo mandaron de vuelta, fue lo primero que pensé. Exacto, exacto. Y ese intento de pasar, esquivar a Marco Rubio y llegar a Donald Trump buscando salvación, denota algo que constantemente está diciendo todo el mundo al dictador puesto a dedo, a Díaz-Canel. Oye, esta gente están buscando cómo ellos se salvan y tú la vas a pagar toda. Y él entonces sale diciendo que están dispuestos a morir, que si Estados Unidos sigue insistiendo, ayer decía que si Estados Unidos sigue insistiendo en cambio de régimen, pues que romperían las negociaciones que negaron durante mucho tiempo en un inicio, ¿no? Y ahí le puse de inmediato, a que no la rompes, vamos, a que tú no la rompes, a que no la rompes, y le dices a Donald Trump, no te tengo miedo, ven que no te tengo miedo, ¿no? Recordándolo de Maduro. Sí, porque ¿qué es eso de que vas a aparecer diciendo cuando sabes que los otros, lo que te mandan, lo que te controlan, lo que mueven los hilos, que controlan tus movimientos, están tratando de negociar por atrás su salvación para cuando vean que ya es inminente el fin del régimen, ver cómo escapan, con las maletas hechas ya. Pero por supuesto, y además tienen ya todo metido en la maletita por si se les escapa algo. Y ya sacaron todo lo que debían sacar para asegurarse de no perderlo a último me encantan momento. estos capitalistas.